Acá iniciando la jornada en temporada de verano, hago una inmersión a poca profundidad para intentar capturar un par de cavinces. Este pescado es bastante sabroso, no son muy grandes, pero aparte lo estoy tratando de capturar para otra finalidad que les mostraré más adelante en el video. Entonces, para darle captura a lo que hago es bajar, me agarro los güiros, las diviso, le hago una pequeña estera y las tengo a tiro y les disparo. En esta oportunidad bajé con mi rifle 82. Esta cabinza es de muy buena talla, normalmente no son de este tamaño, son un poco más pequeños. En la siguiente bajada, el agua bastante más clara, ya más afuera de la orilla, voy a la caída y diviso un baúnco de buen tamaño, así que empiezo a caerle a la caída, una especie entre a la caída y acecho hasta darle captura, también con el rifle regalón del momento de 82. Bueno, acá con la misión cumplida, ya con la captura del baúnco, con un tiro desde el lomo hacia la cabeza, un muy buen tiro, no se iba a rajar ni soltar. Aquí en este sector la corriente está a forro por encima, o sea, súper correntoso, el agua bastante clara y diviso desde la superficie un buen grupo de piedras con duro, así que me decido a buscar ahí algún pez alrededor de los huirales y las piedras altas. Llegando al piso, diviso un grupo de vilagáis, así que intento hacer una buena captura de alguno. Con este tiro, misión cumplida. Voy acá subiendo con el ejemplar y pueden ver ahí cómo está la línea súper tensa por la corriente. Como vi que habían varios vilagáis en el sector, me decido bajar por ahí mismo para seguir dándole captura a algunos vilagáis más. Esta vez llegando al piso, ahí al lado de un tallo de güiro, se me asoma un muy buen vilagay, al cual le doy captura rápidamente con un tiro ahí cerca de la mejilla. Ya en mis manos, un muy buen vilagay. Ahora le caigo a la parte alta de un bajo con harta vida, muchos vilagay, algo de güiro corto, y elijo el vilagay más grande del grupo y le pego un tiro para bajarlo tieso y le pegué un poquito más arriba, entonces el vilagay con la inercia se sale de la flecha pero ya queda completamente inmóvil, así que voy con mis manos, suelto el rifle y lo logro agarrar. Un tremendo vilagay, buena captura. Acá le doy captura a un lenguado y le pego al palo, como le llamamos. Acá lo vi cuando estaba explorando bajo el agua y por eso prendí la cámara justo en el momento del disparo. Luego me preparaba para hacer una bajada y me aparece el tremendo lobo macho. Me da unas vueltas y se va. A lo lejos veo una roca grande en un fondo más o menos plano con algunos roqueríos y güiros, así que me decido a investigarla. Y llegando al piso entre las rocas y los güiros, para mi sorpresa veo varios apañados, no muy grandes, pero habían varios decentes sobre 1 kilo, así que me quedo detenidamente viendo si hay una pieza que valga la pena y finalmente me decido por uno de 1 kilito y algo, el cual me lo llevo al palo. Como vi varios apañados, no revisé ni una cueva, decido dejar el fondeo para así seguir buscando apañados en esta zona, que es uno de mis peces favoritos.
Luego de algunas bajadas, sin resultado, no vi más apañados decentes en aguas libres, me dedico a revisar cuevas y me encuentro con este bonito ejemplar, al cual le doy un tiro más o menos rápido y me salió un poquito alto el tiro, todo a punto de rajarse, así que actué rápidamente para rescatarlo. Si lo hubiese dejado ahí más rato y no hubiera sacado el tiro a la flecha, que había quedado un poco trabada, era alta probabilidad de perder la pieza. Así que lo recupero y me lo llevo a la superficie, agarrado casi de un pellejo. Este es uno de mis pescados favoritos a la hora de llevarlo al plato, y aquí en la quinta región no es muy común dar buenas capturas de ellos. Encontraba aquí a punto de bajar y me topo con este tipo de tiburón, el cual no sé qué especie es, pero no es un punta roja. Acá llego a una zona de rodado, con la visibilidad que hay en el momento, veo una vieja con mulato y navegando fuera de una piedra. Entonces me dispongo a hacer una caída suave, cosa de poder caerle encima y darle captura sin mayor dificultad, y me resulta a la perfección. Con lo que hago una captura rápidamente. En esta otra bajada me topo con otra vieja de buen calibre, vieja mulato, en aguas libres, y este nota mi presencia, empieza a arrancar, pero para darle captura lo que hago es acercarme muy suavemente y voy haciendo pequeñas pausas al ir acercando. Entonces eso me llama la curiosidad, versus si me tiro directo al pez rápidamente, ahí no lo veo más. Acá vi otra vieja o mulato de buen tamaño, la cual se metió en una rendija a los pies del bajo. Dejé marcada la zona y bajé a darle captura. Nuevamente llevo una zona de rodados con güiro, pego una bajada, empiezo a buscar, veo en una cueva ahí una vieja contraluz, la cual está bastante quieta, y le doy un tiro certero con mi error de 82. Ayuda un montón el tema de tener agua clara, hacer capturas rápidas. En esta bajada caigo en una bajería con hartos güiro palos de buen tamaño y me pongo a hacer un acecho buscando alguna pieza decente, y me topo con esta muy buena vieja entre medio de unos güiros, a la cual le pego un bastante buen tiro y me la llevo rápidamente a la superficie. Una vieja de bastante buen calibre. Es otra cosa bucear con aguas claras. Muy cerca de donde hice la captura de la vieja anterior, de otro bajo, el agua súper clara, me pego una bajada al piso y cuando llego ahí veo la silueta de una pejeperra y me empiezo a acercar lentamente hasta que la tiro sin asustarla y le doy una tremenda captura a una muy buena pejeperra aquí en la quinta región. Increíble también tener la oportunidad de bucear en este tipo de güirales, los cuales casi los tienen erradicados acá en la quinta región. Cuesta encontrar güiro palo de esa magnitud. Acá tengo una muy buena captura de pejeperra con mi arpón regalón, ya con una muy buena pesca del día. Empiezo a tomar rumbo a la salida y me topo con esta sorpresa de que andaban las palometas o vidriolas, el limón, Seriola lalandi, como le quieran llamar, peces pelágicos, no muy grandes,
de 6 a 7 kilos, buenas piezas. Una vez arponeada, voy hacia mi boya para colgar este arpón y así agarrar otro arpón que tenga en la boya para poder rematarla o darle captura a otro ejemplar. Aquí voy camino a la boya, pesco el rifle, se ve parte de las capturas y ya cuando voy bajando se me suelta la que tenía arponeada y no logro dar captura ni rematar al ejemplar que tenía arponeado, pero me sirvió para darme cuenta que estaban estos peces dando vueltas, así que ahora aplico el truco de colgar las cabezas que había pillado al principio de la jornada, pensando en esta oportunidad. Gracias al encuentro anterior me preparo esta vez con el rifle más largo que llevaba, un 110 doble banda 16, y con mis dos cabinzas que pillé al inicio de la jornada, y las cuelgo en el fondeo, cosa de atraer estos peces y darles captura de una forma mucho más fácil. La trabajo bien, llevo el rifle a la boya, hago la misma maniobra anterior, pero esta vez sí da buen resultado, estaba preparado y le logro dar captura al ejemplar. Mirando la boya, este mi otro rifle que está encargado. En esta nueva bajada voy con mi rifle 82. Si se fijan, los peces están dando vuelta alrededor de las cabezas que tenía colgadas en el fondeo, con lo cual me da muy buenas oportunidades de tiro. Aparte, cuando está un poquito esquiva, libero un poco de burbujas y más le llama la atención, así que ahí logro darle buenos tiros. Luego de guardar las capturas y cargar el arpón, bajo nuevamente al lado de mi línea y los peces seguían alrededor de las cabinzas colgadas, así que logro dar una última buena captura. Esta al palo, como le llamamos acá, que es cuando quedan piezas. Y ya con esta última pieza, las demás las perdí y ya concluimos la jornada de pesca del día. Una extraordinaria jornada.